continuamos aquí con Gerardo Fernández Noroña. Comentamos ahorita lo de la reforma política, que es parte de este paquete. ¿Cómo la viste finalmente? Sí, no, bueno, es una farsa y una simulación todo. La reforma política no es la excepción. O sea, le llaman, como decía mi abuela, cualquier tortilla con chile le llaman cena. O sea, es una reforma política que verdaderamente fortalezca, no fortalezca, pues instaure la democracia, porque llevamos décadas sin que podamos contar con un régimen verdaderamente democrático, donde se respete la decisión de la gente, donde haya revocación del mandato, donde haya participación ciudadana, donde haya una profundización de los derechos sociales y políticos de la población. Pues eso no se da, y al contrario, cada vez se da más la concentración en unas cuantas manos, la partidocracia, y ahí el PRD se ha equivocado, porque el PRD piensa que se centraliza, se reparte el poder por cuotas, como se hace dentro del PRD, todo le toca su parte al PRD, su parte al PAN y su parte al PRI. No, la derecha están utilizando al PRD y lo sacan de la jugada muertos de la risa, como lo hicieron con la propia reforma política y con la reforma energética, que al final ya los usamos, ya no nos sirven, hagan berrinches, salgan del pacto, no nos importa, la decisión está tomada, ¿no? Y no les cumplieron con la reforma del Distrito Federal, ni les cumplieron con nada, ¿no? No, y fue terrible, ¿no? Porque eso lo resintió el PRD electoralmente. Comentábamos que hay cifras allí de las elecciones que hubo en los estados el año pasado, de que el PRD, con respecto en porcentaje, no en cantidad de votos, que en cantidad de votos todavía mucho menor, se desplomó hasta 7 puntos promedio. No, el PRD trae un desfonde muy grande entre el surgimiento de Morena, entre su pésima política colaboracionista de ir a apoyar todas las reformas neoliberales contrarias a la población en el pacto, entre el desgaste, entre la falta de credibilidad de los partidos en términos generales, pues trae un deterioro enorme. Bueno, el problema aquí es que esos votos que pierde el PRD, si bien algunos se van a Movimiento Ciudadano y al PT, porque la gente los vincula más con este movimiento de Morena, se pierden. Realmente no los tomaron ellos. No, se pierden. Lo que llama mucho la atención es que, por ejemplo, un partido como Nueva Alianza haya tenido un crecimiento desmesurado proporcionalmente el año pasado, y que en general pues, el PRI, bueno, también subió de votación. Lo único que se desploma ahí es el PAN. O sea, la derecha fue la que acumuló o captó pues esos porcentajes en los estados. Sí. Eso quiere decir que la gente no tiene expectativa ahorita electoral en lo partidario. ¿Qué piensas de eso? Y bueno, con lo que se viene el año que entra, que pues, ahorita se ven totalmente inanimados, no se ve que se estén movilizando y pareciera que están pensando nada más en las elecciones del 15, como si mágicamente la gente fuera a votar por ellos. Sí, yo creo que ahí hay un análisis equivocado de la izquierda, o ni siquiera un análisis, están movidos por la inercia, porque Morena piensa que el voto del PRD se le va a ir a ellos, casi, digamos, automáticamente. Yo creo que están haciendo cuentas alegres, yo creo que se equivocan. La elección intermedia es una elección muy difícil para la izquierda, siempre, porque tú en una elección presidencial llevas un candidato fuerte, como ha sucedido con la izquierda, que llevó a Cárdenas, que siempre fue un candidato fuerte, o Andrés Manuel, que fue un candidato fortísimo, a tal grado que ganó las elecciones, aunque no se les hayan reconocido. Pues eso te da un impulso muy grande. Pero en las intermedias no llevas ese liderazgo. En las intermedias las campañas recaen el peso de cada partido. Y excepcionalmente en el peso de candidatos fuertes en tu poder clientelar, distrito, o tu poder clientelar, o tus fondos corporativas, o los gobiernos y el dinero que tienes, o sea, los manejos perversos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la lógica electoral es una lógica equivocada. Si piensas que ir al 2015 y al 2018 eso va a abrir el cambio por la vía electoral, estamos, yo creo que perdidos. Súper perdidos. Ya llevamos 3 fraudes. Ya exacto, no exacto, porque yo les digo, a ver, en el 15 vamos todos divididos, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, y encima candidaturas independientes, que van a ser pues, de hombres y mujeres de izquierda. Gente progresista, lo más probable. O gente inconforme. Porque pudiera ser que lo que en otros países aproveche también la derecha para... Sí, claro, ahí depende meterá, claro, los empresarios, por ejemplo, que son los que pueden competir con el dinero de los partidos, los grandes, no estoy diciendo cualquier empresario, ¿no? Entonces te pulveriza el voto, pues nos van a poner una briega de su tamaño, ¿no? De nuestro tamaño. Entonces aprendes y el 2018 vas unido.
pues ya para entonces a Peña Nieto no lo sacas, ¿no? O sea, ya sea que lo reelijan, son tan perversos, o pongan a su relevo. Cualquiera de las dos cosas no nos van a reconocer un triunfo. Entonces nosotros tenemos que apostar a una rebelión. Yo no digo que renunciemos a la vía electoral, yo digo que necesitamos que la gente se levante de manera no violenta con la desobediencia civil para abrir el camino a la vía electoral, que yo sostengo está cerrado. Eso rompería con todo. Tú obligas este año a renunciar a Peña Nieto y entonces convoca elecciones extraordinarias en año y medio y entonces les ganamos esas elecciones y se convoca un Congreso Constituyente y es un proceso revolucionario que se enfila con mucha fuerza y con mucha claridad. ¿Está muy difícil? Pues sí, está muy difícil. Bueno, eso significa en primera instancia que se cumpliera lo que mandaba el 39 constitucional, lo que el poder reside en el pueblo. Y que tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno. Y entonces el asunto de Peña Nieto está totalmente vinculado con el asunto que no está ahí contemplado, como darle expresión a ese poder popular que es la revocación de mandato, ¿no? Bueno, no solo, porque en teoría está resuelto de que el pueblo, la soberanía del pueblo se manifiesta en sus representantes que están en el Congreso. El problema es que en este momento el Congreso no representa al pueblo. Pero el pueblo no tiene forma ni de cómo pedirles cuentas, menos de cómo sacarlos de allí. Sí, y no están representados. Porque para eso tendría que haber revocación de mandato, ¿no? Y no solo revocación del mandato, sino debería estar el monopolio de los partidos que deciden quiénes son candidatos y quiénes no. O sea, porque el pueblo mismo no tiene acceso. O sea, si no estás en un partido político, no estás en una militancia, y a estas alturas, si no estás en un grupo de poder dentro del partido, pues estás perdido por más fuerza que tengas. Las candidaturas independientes en teoría abrirían el camino a la población, pero solo en teoría, porque necesita ser un fenómeno social y político extraordinario para poder enfrentar la maquinaria de los partidos y ganarles. Bueno, y el asunto es en el que está embarcado ya el PRD, esto de cosa que está impulsando Cuauhtémoc Cárdenas, ¿Qué? Pues que ya metieron lo de la consulta y eso, y que se va a expresar para el 2015, bueno, partiendo de lo que todo el mundo sabe, de que había encuestas previas donde la gente estaba en contra de la privatización, y de todas maneras la derecha actuó e impuso pues la entrega de la renta petrolera. ¿Tú cómo ves esa iniciativa en términos de que hasta ahorita no se ha expresado la gente y necesita formas de cómo expresar que están en desacuerdo con esas medidas tomadas? Sí, yo creo que es correcto Cárdenas y el PRD plantear la consulta en el 2015, no porque ellos la planteen en el 2015, sino porque así quedó en la Constitución. Otra alternativa, así ¿no? quedó en la Constitución. El PRI no tiene ninguna voluntad de hacer esa consulta y están buscando cómo escatimar ese derecho y no realizarla. Hay quien piensa que si la hacen no la ganan. Pues eso estaría por verse, pero estarían obligados a abrir otra vez el proceso de discusión, a abrir los medios a la discusión, a poner en el centro otra vez la verdad sobre lo que hay de Pemex, ¿no? Y no las mentiras en que han sostenido su entrega al capital extranjero, y ellos no están dispuestos a eso. Entonces, pues esa consulta se va a realizar solo si el pueblo se levanta. Y si el pueblo se levanta, pues ya ni para qué quieres consulta, ya tiras al gobierno, los corres, ¿no? Y vas para atrás. Pero no podría ser un elemento de articulación. O sea, hay algo que falta aquí que es muy obvio. O sea, los partidos tienen dinero, tienen recursos, pueden ser limitados o no, pero realmente no hubo una campaña el año pasado lo suficientemente fuerte como para que la gente entendiera las dimensiones de lo que se estaba jugando. Sí, no. Es evidente que faltaron elementos. Si por lo menos fuera el quehacer de todos, aunque luego no se unifiquen, pues hay una visión clara de que hay una polarización de los grupos progresistas y democráticos del país, pero si se centraran por lo menos en que la gente tenga claro que es su derecho, que se dé esa consulta, eso anime contingentes y abra expectativas para cosas más fuertes, ¿tú cómo verías eso? Bueno, yo insisto que cada vez todo más claro que no debemos descalificar ninguna iniciativa y ninguna forma de lucha. Y por lo tanto, si alguien plantea una ruta de esa naturaleza, yo diría adelante. Adelante en la medida en que sume a un proceso de conciencia y de rebelión de la gente. Que no seamos tan ingenuos como para decir, bueno, pues ya nos negaron la consulta, bueno, ya nos derrotaron, ¿no? O ya se va a hacer la consulta y va a ser una consulta limpia, ¿no? Va a respetarse la decisión de la gente.
No, vamos, en realidad estamos enfrentando a un régimen contrario a los intereses nacionales y lo que debemos hacer es correrlos, ¿no? O sea, lo es que más, estaría de fondo yo es creo esto, que ¿no? la consulta, si sigue negando la consulta petrolera, nosotros deberíamos exigir una consulta que fuera una revocación del mandato. Exactamente. Y que implicara que la gente dijera, a ver, ¿sigue Peña Nieto o no en el gobierno? Se sigue en eso y no escuchar a la gente, pues que se largue. Que se vaya, ¿no? Sí. Y que sería una manera pacífica, una manera democrática de decidir sobre el futuro del país. Entonces ahí lo que estaría de fondo es, bueno, sí, el problema energético es gravísimo, pero la suma de no solo es el energético, la suma de los actos del educativa, gobierno lo que implican es que de se tienen que despojo a ir la todos, población, ¿no? exacto. Incluyendo los legisladores. Pero empezando desde Peña, Ajá. si barres de arriba para abajo, ¿no? Así es. Lo remueves a todo, se Sí, vayan porque todos. si empiezas a mover de uno y se te juegan el atole en el dedo, como con el caso del Pastel Gordillo, no la meten ella a la cárcel, pues ¿de qué sirve eso si toda esa dirigencia es hipercorrupta, ¿no? Aunque si tiraras al presidente, Uh-huh. de ahí se viene en cascada Se viene todo. todo en cascada, así es. Porque el que puede lo más, puede lo menos. Así O sea, es. ya a partir de eso tú te planteas un proceso que tendríamos, fíjate, muy interesante. Me leí hace unos días una biografía de Ricardo Flores Magón y el libro tiene el acierto de incluir al final una serie de documentos de Flores Magón. Y hay 3 artículos de regeneración extraordinarios, uno como de 10 días antes de que empiece la revolución, uno de un día antes de que empiece la revolución y uno un año después. Y en los 3, Ricardo Flores Magón insiste con una claridad impresionante. Dice, oigan, vamos a tirar a Porfirio Díaz, ¿eh? Entonces de eso no hay duda, fíjate, ¿no? No hay duda. Pero no nos conformemos con eso, dice. Si nosotros tiramos a Díaz y ponemos a otro, pues no estamos resolviendo las cosas. Estamos logrando en todo caso libertad política, pero no estamos logrando libertad económica. Nosotros que debemos generar un régimen de igualdad, de justicia y libertad, y hace toda una serie de planteamientos con una claridad verdaderamente impresionante. Yo creo que estaríamos en una condición similar. Si nosotros tiramos a Peña Nieto, hay quien piensa que eso no se puede porque no se va a poder, ¿no? Pero solo nos quedamos en eso, ¿no? Pues, no sirvió de nada que el pueblo se levantara y se esforzara tanto. Nosotros tenemos que efectivamente correrlos a todos, pero no solo eso, sino irnos a un Congreso Constituyente y hacer una profunda transformación del Estado mexicano, de su estructura económica, política y social, ¿no? Es una revolución lo que estamos planteando, es una revolución, pero es una revolución no violenta. No descalifico a los grupos de autodefensa de Michoacán y Guerrero ni de ningún lugar. Yo creo que la lucha debe ser no violenta, pero cada quien toma las formas de lucha que determina. Las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Porque Exacto. vaya que son desesperantes las condiciones Duras. que hay ahorita en el sur del país. Bueno, pero eso entonces significaría que veamos otra parte del asunto de cómo se podría generar todo este cambio que estás planteando, porque bueno, una cosa sería la parte política, donde busquemos que no queden los mismos que han quedado siempre, y la otra esa parte económica y cómo la está viendo la gente ahorita, la está viendo con respecto a su condición de vida y por qué no se decide a dar ese salto. Entonces en el siguiente corte abordaremos esta parte. Con Gerardo Fernández Noroña comentamos ahorita lo de la reforma política, que es parte de este paquete. ¿Cómo la viste finalmente? Sí, no, bueno, es una farsa y una simulación todo. La reforma política no es la excepción. O sea, le llaman, como decía mi abuela, cualquier tortilla con chile le llaman cena. O sea, es una reforma política que verdaderamente fortalezca, pues instaure la democracia, porque llevamos décadas sin que podamos contar con un régimen verdaderamente democrático. Bueno,
continuamos aquí. Democrático, donde se respete la decisión de la gente, donde haya revocación del mandato, donde haya participación ciudadana, donde haya una profundización de los derechos sociales y políticos de la población, pues eso no se da. Y al contrario, cada vez se da más la concentración en unas cuantas manos, la partidocracia. Y ahí el PRD se ha equivocado, porque el PRD piensa que se centraliza, se reparte el poder por cuotas, como se hace dentro del PRD, entonces toca su parte al PRD. Las elecciones que hubo en los estados el año pasado, de que el PRD, con respecto en porcentaje, no en cantidad de votos, que en cantidad de votos todavía mucho menor, se desplomó hasta 7 puntos promedio. No, el PRD trae un desfonde muy grande entre el surgimiento de Morena, entre su pésima política colaboracionista de ir a apoyar todas las reformas neoliberales contrarias a la población en el pacto, entre el desgaste, entre la parte al PAN y su parte al PRI. No, la derecha están utilizando al PRD y lo sacan de la jugada muertos de la risa, como lo hicieron con la propia reforma política y con la reforma energética, y que al final ya los usamos, ya no nos sirven, hagan berrinches, salgan del pacto, no nos importa, la decisión está tomada, ¿no? Y no les cumplieron con la reforma del Distrito Federal ni les cumplieron con nada. ¿No? Y fue terrible, ¿no? Porque eso lo resintió el PRD electoralmente. Comentábamos que hay cifras allí de